Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a trabajar con las subconsultas en la consola MySQL. Vamos a ver las principales características, cuál es la estructura de una subconsulta y vamos a hacer unos ejemplos en la consola MySQL. Vamos a iniciar con las características. Nos dice que las subconsultas son consultas anidadas. Es un comando select dentro de otro comando select. Utiliza el predicado all, any, and in, y la estructura es select, el nombre del campo, la cláusula from, el nombre de la tabla, la cláusula where, el nombre del campo, el operador que puede ser igual, mayor, menor, el predicado in, all o any, y la instrucción select que sería la subconsulta. Vamos a hacer los siguientes ejemplos. Vamos a crear una subconsulta en donde nos muestre el nombre y el teléfono de los estudiantes que hayan obtenido menos de 3 en su nota final. Vamos a consultar el nombre de la materia que no fue aprobada por los estudiantes y vamos a consultar los campos de la tabla notas en donde nota final sea mayor o superior al promedio de las notas finales. Para crear estas consultas vamos a la consola MySQL. Vamos ahora a mostrar las bases de datos que tenemos en la consola. Vamos a usar en esta ocasión la base de datos universidad. Vamos ahora a mostrar las tablas que tiene esa base de datos. Y vamos a trabajar con la tabla notas, con la tabla materias y con la tabla alumnos. Entonces vamos a iniciar con el primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice que debemos consultar el nombre y el teléfono de los estudiantes que hayan obtenido menos de 3 en su nota final. Para realizar esa consulta o esa subconsulta tenemos que crear la siguiente instrucción que tenemos acá. Nos dice seleccionar el nombre, el teléfono de la tabla alumnos en donde el ID del estudiante se encuentre dentro de la subconsulta que viene siendo esta. La subconsulta dice seleccionar el ID del estudiante de la tabla notas en donde la nota final sea menor a 3. Entonces, el ID del estudiante que se encuentre en esta subconsulta es el nombre y el teléfono que me va a mostrar. Entonces vamos a darle punto y coma y vamos a ver qué información nos arroja. Como podemos observar, nos aparece 2 estudiantes con su respectivo número de teléfono. Esos 2 estudiantes son los estudiantes que obtuvieron notas inferiores a 3. Vamos a observar ahora la tabla alumnos y vamos a verificar esa información. Perdona que escribí mal la tabla alumnos. Ahora sí, acá la tenemos. Podemos observar, está Oscar, Pedro, David, que son los estudiantes. Ahora vamos a ir a la tabla notas. Y vamos a observar los estudiantes 1 y 2, que es Oscar, Pedro. Oscar 3.8, 2.8, 1.8 y Pedro 2.8. Como podemos ver, el 2, que es Pedro, y el 1, que es Oscar, obtuvieron notas inferiores a 3. De esta forma es como creamos una subconsulta. Como pueden ver, hay una consulta principal y dentro de la consulta principal hay una subconsulta que es la que nos saca la información y luego en la consulta principal extraemos esa información de la subconsulta. Vamos ahora a crear el otro ejemplo. Vamos a crear el siguiente ejemplo donde vamos a ver qué materias no fueron aprobadas. Entonces, para hacer eso, aquí ya tengo mi instrucción y es la siguiente. Entonces, seleccionar el nombre de la materia de la tabla materias en donde ID de la materia se encuentre dentro de la subconsulta. Y la subconsulta que hice, seleccionar el ID de la materia de la tabla notas
en donde aprobado sea igual a no. Aquí me va a mostrar las materias que no fueron aprobadas. Y aquí podemos observar que está teorías psicológicas, matemáticas 1, cirugía 1 y epistemología. Ahora vamos a crear el último ejemplo en donde vamos a observar los campos de la tabla notas en donde la nota final sea superior al promedio de las notas finales. Para hacer esa consulta tenemos que seleccionar todos los campos de la tabla notas en donde la nota final sea mayor a el promedio de la nota final. Entonces, por un lado estoy sacando el promedio de las notas finales me da 3.5, un ejemplo, y le estoy diciendo que me seleccione los campos de la tabla notas en donde la nota final sea superior a 3.5. Entonces me va a mostrar notas superiores a ese valor. Damos punto y coma y le damos enter. Acá podemos observar que aparecen los campos de la tabla notas y me está mostrando la información de las notas que sean superiores al promedio de la tabla notas. Hagamos la consulta y vamos a mirar cuál es el promedio de la tabla notas. Entonces el promedio de la tabla notas 3.37. Como podemos observar en la tabla me aparecen los valores superiores a ese valor. 3.8, 4.8, 4, 3.4, 4.1, 3.7. Ahora vamos a ver lo contrario, vamos a ver los valores inferiores a 3.3. Y como podemos observar está 2.8, 1.8, 2.5. O vamos a ver ahora si hay una nota que sea igual al promedio. Entonces cambiamos el menor por el igual y me dice empty, que no hay, está vacío, que no hay un valor que sea igual al promedio de la nota final. Con esto hemos visto cómo crear subconsultas por medio de la consola de MySQL. Les agradezco su atención y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.